RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a presentar al doctor Luis Solari de la Fuente. En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros, es ministro de Salud y una persona que conoce bien, ¿no?, cómo se maneja el Estado, ¿no?, cuáles son las funciones de un gobierno, ¿no?, y sobre todo el respeto irrestricto al marco legal. Doctor Solari, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable. Buen día, señor Hernández, y buen día a todos los fieles seguidores de la RCR en todo el Perú y más allá. La verdad que no sé por dónde iniciar esta entrevista con tantos problemas que se han generado en pocos días, ¿no?, del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Empecemos por el tema de la salud y para luego justamente entrar al tema más político, al tema de lo que significa un gobierno, cómo se maneja la presidencia del Consejo de Ministros, de quién depende. En el tema de salud, ¿no?, ¿qué le ha parecido las últimas medidas anunciadas por el gobierno, sobre todo en medio de esta pandemia, ¿no? Y también... Mire, en el plan bicentenario con el que el presidente Castillo postuló a la segunda vuelta electoral, había una carencia muy importante para controlar la transmisión comunitaria del virus. ¿Cómo funciona esto? Una escalera de tijera. En un lado está la vacuna y en otro lado están las 8 otras medidas que se llama la contención de la transmisión comunitaria del virus. Entonces yo con este lado protejo a los adultos mayores, porque he comenzado a vacunar primero a adultos mayores. Y con este otro lado yo controlo la transmisión y controlo el virus en los que van de 20 a 50 años. Ya, pero el 80% de la gente que está en las unidades de cuidados intensivos es de 20 a 50 años. Significa que no está haciendo el Perú y el MINSA un correcto control de la transmisión en la comunidad. A los adultos mayores los protejo con vacunas y en tanto no vacuno a los otros yo tengo que controlar. Acaba de salir un trabajo hace una semana indicando que por lo menos la mitad de los casos que se transmiten de COVID son transmitidos por los que no tienen síntomas, los llamados asintomáticos. Y en el Perú no se le hace prueba a los asintomáticos, ¿eh? Entonces el virus anda como, literalmente, como Pedro en su casa, ¿eh? El virus se mueve de aquí para allá, se multiplica, cambia, etcétera. Hay que recordarle al ministro, primero pruebas que detecten el virus masivamente, incluso a los que no tienen síntomas en una casa. 2, el control por los celulares, vigilancia a través de los celulares, que no hemos hecho nunca. Los países asiáticos que controlaron el virus, que ahora tienen otra vez problemas, pero cuando lo controlaron, hicieron control a través de los celulares. 3, las cuarentenas. Se pueden cuarentenar barrios completos y vacunarlos completos, no están haciendo eso. 4, el control de las aglomeraciones. ¿Ve usted? Control de aglomeraciones en el transporte, en los mercados, nada. Todo es un desmadre, por usar la palabra menos peligrosa. 5, masivamente protección para la gente que trabaja en el sector salud. Se ha vacunado con una vacuna que, según la Organización Mundial de la Salud, no hay información disponible de que sea válidamente efectiva en mayores de 60. Cuidado, viene una tercera ola y va a barrer al personal de salud si es como una variante que no está cubierta por esa vacuna. Luego tenemos la compra masiva de tratamientos. Está a punto de salir al mercado el Molnupiravir. Está el Perú en cola para comprar ese tratamiento, 5 días, 2 pastillas diarias, chao virus. No está en cola, pero el gobierno de Estados Unidos ya hizo una compra importante, hay que ponerse en cola para ese tratamiento. Y finalmente el control del virus, uno tiene que ir vigilando el virus. Nosotros recién en el mes de febrero, marzo, tenemos la primera máquina para hacer vigilancia de cómo va cambiando el virus, su composición genética. Todas estas cuestiones
sobre todo las tres primeras, ¿no? Las pruebas, el control de las aglomeraciones y el tema de la vigilancia por celular está ausente en el Plan Bicentenario. En el discurso del presidente Castillo en el Congreso de la República también estuvo ausente el control enérgico de la transmisión en la comunidad. Y el ministro hasta ahora no ha dicho una sola palabra sobre ello. Se ha referido solamente al tema de vacunas y más vacunas. Ya lo dijo en la Organización Mundial de la Salud en relación a Chile. Cuidado con hacer lo que ha hecho Chile, mucha vacuna, y se descuidan la estrategia sanitaria. Terminó cuarentenando hace 2 meses, estuvo cuarentenado Santiago y estuvo cuarentenado obviamente también el aeropuerto, ¿no? Ya se cerraron. Entonces, en este momento hay que estar muy atentos a quienes van a nombrar como viceministros, el ministro juramentado recién. Si va a nombrar ideológicamente, vamos a tener más de lo mismo, ¿no es cierto? El virus suelto en plaza y nosotros vacunando, tratando de vacunarlo más aceleradamente, apenas tenemos 17 de cada 100 personas vacunadas. Y segundo, si no va a nombrar a gente ideológicamente, confiemos en que nombre a la gente capaz que sabe hacer estas cosas, que las administraciones anteriores, Vizcarra y Sagasti, no los llamaron. Los dejaron fuera del ministerio, que tuvieron que irse a buscar chamba a otro sitio. Este es el momento de que el ministro comience por lo menos, de convocarnos a los exministros a una reunión virtual. No tenemos ni que ir al ministerio hoy día para darle nuestras apreciaciones, nuestras opiniones, que se las daremos no a él para que a él lo aplauda, sino se las daremos por el bien de las personas y las familias que nos están oyendo y escuchando, que están abandonadas a su suerte, porque el ministerio, con los ministros del señor Sagasti y del señor Vizcarra, abandonaron el control del virus en la comunidad. Ahora, doctor Solari, usted ha señalado algo muy puntual, ¿no? Si no se adoptan esas medidas, en definitiva, vamos a tener el mismo problema que hemos tenido en los últimos 17 meses de la emergencia, ¿no? Pero también hay que mirar hacia adelante, ¿no? Lo que se nos podría venir, ¿no? Una tercera ola, ¿no? O sea, usted es una persona muy entendida en estas materias, ¿no? Es un investigador, aparte de ser un médico muy reconocido, ¿no? ¿Estamos frente a una tercera ola? ¿Ya los riesgos, los indicadores pueden más o menos determinar que esto viene? Mire, nosotros técnicamente hablando, se dice que una ola termina cuando los casos bajan por debajo del 5%. Nosotros en agosto, entre agosto y diciembre, que bajó el número de casos, que desocuparon camas, nunca llegamos por debajo del 5%. O sea, hemos tenido una gran ola con 2 olitas. La primera y la segunda que está concluyendo, porque ahora sí tenemos algunos días que tenemos menos de 5 de cada 100 positivos. Sin embargo, hemos estado con 500, 1000 casos por día, y de repente el sábado hemos tenido 2000. O está pasando también el mismo fenómeno que hubo en diciembre. Es decir, desocupamos camas, pero desocupamos menos camas de cuidado intensivo. Y mientras que va reduciéndose el porcentaje de positivos que van a hospitalización, que está en 0.25, o sea, casi nadie se hospitaliza, pero de esos que se hospitalizan, de esos que hoy día están hospitalizados, la tercera parte están en cuidado intensivo. Hace 2 meses eso era 15 de cada 100, ahora estamos en 30 de cada 100. Significa que los que se hospitalizan se están hospitalizando con casos más graves que hace 2 semanas. Y no sé si el ministerio se ha dado cuenta de eso. Eso es una señal de alerta que podríamos estar ante un nuevo... Yo prefiero hablar de brote, ¿no? ¿Ya? Porque un tercer brote sí es técnicamente bueno hablar, pero una tercera ola, no, por supuesto la gente va a hablar de tercera ola porque
La gente no lleva las cuentas que yo llevo. Recién hace 3 semanas, 4 semanas, hemos comenzado a tener al día menos de 5 de cada 100 positivos. Hemos comenzado, ¿cierto?, a tener de cada 100 pruebas, menos de 5 positivos. O sea que recién estamos terminando la primera gran ola que tuvo 2 brotes. Sí podemos enfrentar un tercer brote. El único signo que hay es que hemos tenido como 30% más casos el viernes. Esta semana, si nos mantuviéramos en promedio por 2.000 casos diarios, es probable que estemos comenzando un tercer brote. O si los casos de hospitalizados comienzan a pasar de 0,25, 0,40, 0,45, 0,50, también sería un indicador de que estamos entrando a un tercer brote. El problema principal que tenemos es que no hay un control de la transmisión del virus. Entonces, por esa razón es que el principal consejo del ministro es que si yo tengo centros de vacunación que están llenos de gente y centros de vacunación que están vacíos, significa que mi estrategia tiene un error que tengo que corregir para utilizar el mayor número de vacunas en cada día en todas partes. ¿Y eso cómo se hace? Hay que mantener la vacunación por edad, pero al mismo tiempo tengo que iniciar un barrido de vacunación. ¿Qué significa eso? Oye, de jueves a viernes no se mueven de su casa Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Y por el norte no se mueven de su casa Caraballo y Comas. Y yo concentro la vacunación en estos 4 distritos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contagiados están en Lima y la mayoría están en Lima Norte. Yo tengo un mapa, yo tengo el censo, yo sé cuántas personas viven en cada casa, sé cuántas personas viven en cada manzana, sé cuántas dosis voy a necesitar. Y hago un barrido, pues, casa por casa. Una vez que usted tiene un distrito totalmente vacunado, ese es un distrito libre de COVID, porque cualquier paciente COVID que venga de otro distrito a esos distritos totalmente vacunados, se va a diluir, ¿no es cierto? Si se va a contagiar a alguien, se va a contagiar y va a ser forma leve, que eso es lo que hace la vacuna. La vacuna no impide que se contagie, la vacuna hace que tenga una forma leve. Entonces el virus deja de comenzar a transmitirse masivamente. Entonces, ¿por dónde se comienza? Por las ciudades que tienen en este momento crecimiento acelerado de casos y donde están concentrados el mayor número de casos y el mayor número de fallecidos. Así de simple. Simplemente hay que tomar una decisión política de hacer la estrategia. Entonces, si usted tiene Caraballo y Comas totalmente vacunados, entonces puede reducir el número de vacunatorios y aumenta los vacunatorios en otro sitio, o se lo sube a un avión y lo traslada al personal a otra ciudad en donde hace falta, ¿no? Así se combate la pandemia. La pandemia no es cuestión de manuales, la pandemia es cuestión de cacumen. Ya decía Einstein, ¿no? En las épocas de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Bien, estamos dialogando con el doctor Luis Solari, ¿no? Ex presidente del Consejo de Ministros, ministro de Salud. Vamos a cambiar de tema porque usted también ha tenido, ¿no?, cargos de importancia en el manejo de gobierno, ¿no? Y lo que estamos observando en los últimos días en el país es una total informalidad, ¿no? Uno, el presidente anuncia en su mensaje, ¿no?, que no va ya a despachar en Palacio de Gobierno, lo va a convertir en un museo. Ayer sacan un comunicado, Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, indicando que mientras no se ubique el lugar donde va a despachar el presidente, vuelve a Palacio de Gobierno, ¿no? Pero ahí estamos frente a un problema gravísimo, ¿no?, lo que es la transparencia, ¿no? Y todos ahora dicen, ¿y qué hizo el presidente en los últimos 5 días? ¿Con quién despachó? ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron, ¿no? Es lo que se hace justamente en una democracia donde se tiene que respetar el marco legal, ¿no?, y un conjunto de hechos, ¿no? Y así por el estilo, la designación de ministro de Estado, un presidente del Consejo de Ministros que ahora tiene investigaciones en curso por apología del terrorismo, y también ayer ya se ha conocido que la Fiscalía ha abierto una investigación porque estuvo en el BRAE, ¿no? Un ministro de Trabajo que
también ha tenido vinculación, ha sido secretario de Juventudes de Movadef, ¿no? Un ministro del Interior, ¿no? Que pidió licencia en la Fiscalía y ahora el órgano de control interno ha pedido también, ¿no?, una investigación, ¿no? ¿Cómo está usted analizando todos estos temas? Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido ministro de Salud, ha sido congresista, ¿no? ¿Qué le parece toda esta situación que estamos viviendo? Mire usted, el presidente Castillo pasó a la segunda vuelta con 10 puntos de infracción por ciento del total de todos los votos que existen en el padrón electoral, ¿no? Porque, ojo, no hay que contar los votos válidos, los votos emitidos, no. Del total de los electores que están en el padrón, él no llegó a 11%, y los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta con la justa sumaron 18. O sea que casi 90 de cada 100 electores del padrón no votaron por el presidente Castillo en la primera vuelta. En la segunda vuelta, él ganó por 1/4 de punto, 0.25 de punto porcentual. Significa que todos esos 40 puntos que ganó entre la primera y la segunda vuelta son votos prestados. ¿Cómo sabemos que son votos prestados? Porque la primera encuesta que salió de Datum después de la segunda vuelta, el presidente había planteado cambio total, nueva constitución. En esa encuesta, ¿usted está de acuerdo con una nueva constitución? 2 de cada 10 peruanos estaban de acuerdo con una nueva constitución. ¿Usted está de acuerdo con cancelar los tratados de libre comercio que había sido dicho del presidente en la campaña? 88 de cada 10 estaban en contra de salirse de los tratados. ¿Y usted está de acuerdo con cortar las importaciones? Bueno, cortar las importaciones, o sea, hoy día una botella de aceite nacional vale 12 soles y una de aceite de soya argentino vale 6.50, la mitad. Eso ya no existiría, obligados a comprar. Cuando usted corta las importaciones, favorece al que fabrica acá, sí pues, pero le pone el precio que le da la gana y no tiene por quién competir. 70 de cada 100 peruanos contestaron en esa encuesta que no estaban de acuerdo. ¿Eso qué significa? Que si hoy día se hiciera una encuesta de aprobación del señor Castillo, no tiene 50% de aprobación. Tiene por lo menos 70% de desaprobación, y lo vamos a ver cuando salgan las cosas. Por esto dirán la dictadura de las encuestas. No, son muestras que están tomadas científicamente para revelar si la gente está de acuerdo o no con lo que se está haciendo. Si usted preguntara, ¿usted está de acuerdo que el primer ministro tenga una investigación por apología del terrorismo y que tenga acceso en este momento a toda la información de inteligencia del Perú? El 90% va a decir que no. Doctor Solari, permítame un instante. ¿Todos los días el presidente del Consejo de Ministros recibe un parte de inteligencia? No. Ojalá recibiera un parte. ¿Si no? Todos los días el presidente del Consejo de Ministros recibe No, pero déjeme terminar la idea anterior. Yeah. O sea, el presidente Castillo ha nombrado un gabinete 100% de ultraizquierda, como si él hubiera ganado en primera vuelta con 70% de los votos. Cuando uno tiene situaciones como esta, se aplica la frase de John F. Kennedy. Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la otra mitad en contra. Pues ahí es donde aparecen los gabinetes de ancha base, los gabinetes combinados, en algunos países donde el primer ministro es jefe de gobierno, ojo, que el presidente lo invita a alguien del partido de oposición para que sea primer ministro y maneje el gobierno junto con el presidente y otras cuestiones de política verdadera. Acá las decisiones de nombrar un gabinete de un solo sector ideológico revelan que el presidente y su entorno viven en otra realidad totalmente distinta a la que tiene el Perú. La realidad les está diciendo: tú tienes votos prestados, tú no tienes mayoría absoluta en las calles, mira tú en el Parlamento, tampoco tienes mayoría, ni siquiera tienes un miembro en la mesa directiva. Ese es el Perú
Ese es el Perú en el que tú tienes que gobernar. ¿No has dicho únanse todos? ¿Por qué tu gabinete es desúnanse todos? ¿No has dicho unámonos para construir el Perú del Bicentenario? Entonces, ¿por qué trabajas a escondidas para que nadie se entere? Que ahora vamos entonces al otro. Todos los días el presidente del Consejo de Ministros recibe un sobre. El sobre a veces tiene adentro una cosita delgada, otra vez es una cosita así gruesa, con toda la inteligencia de todo lo que pasa en el Perú, todos los conflictos sociales, minería, narcotráfico, etcétera, y tiene la parte más importante, que es la inteligencia predictiva. Le dicen qué es lo que va a suceder. Imagínense que a un jugador de ajedrez le diga, pues, qué es lo que va a hacer su contrincante. Entonces, si el presidente del Consejo de Ministros, por estar con una investigación preliminar por presunta apología del terrorismo, está impedido, fíjese, de pertenecer a la Comisión de Inteligencia del Congreso, porque es congresista, y de pertenecer a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, ahora tiene acceso en directo. O sea, ¿por qué está impedido de pertenecer a esas comisiones? Para que no tenga acceso a la información que hay en esas comisiones. Ahora no solamente tiene acceso a la información todos los días, sino que además es el jefe de la inteligencia. Esto, por supuesto, pone en peligro a toda la Policía Nacional del Perú y a todas las Fuerzas Armadas, cuyos movimientos podrían ser conocidos con antelación por una persona que no debería conocerlos. Así de simple, ¿no? Entonces, por esa razón, y este es el tercer capítulo de esta entrevista, ¿cuál es el papel del Congreso en este momento? Claro. Bueno, en este momento el Congreso podría, por ejemplo, por si acaso hay que decirle, porque nadie ha hablado de eso, primicia acá para la RCR y don Pepe Hernández. Escuchemos. ¿Cuál es la primicia? El Congreso, en el Perú no hay voto de investidura. El voto de confianza que se solicita es a las políticas que acaba de presentar el presidente del Consejo cuando vaya al Congreso a hacerlo. La investidura es de pleno derecho en el momento que el ministro jura, solamente que jura cumplir la Constitución y todas las leyes del Perú. Entonces, en este momento, si al Parlamento le parece mal que el primer ministro tenga acceso a información que pone en riesgo la vida de quienes protegen la nuestra, Fuerza Armada y Policía, ¿no es cierto? Y la acción del Estado contra la delincuencia, todos los flagelos, etcétera, tráfico de personas, todo eso está en ese informe de inteligencia, el Parlamento puede invitarlo a informar y censurarlo. Porque él no necesita que le aprueben el voto de confianza para ser primer ministro de pleno derecho. Ya es ministro de Estado de pleno derecho y por tanto puede ser sujeto a cualquiera de los mecanismos de control político, ¿no? Y si el Congreso no hace nada y va a esperar o a escuchar, estaríamos ante una situación de Congreso saco largo, y lo siento mucho, pero es la pura verdad, ¿no? Segundo, por supuesto, el órgano de control del Ministerio Público inmediatamente ha actuado sobre el ministro que, ¿por qué no ha esperado el órgano de control interno sobre el ministro que ha juramentado sin renunciar a ser fiscal, sino que hoy día es fiscal con licencia y ministro al mismo tiempo? ¿Qué? Y el Parlamento mira, como los viejitos de los mapes, ¿no es cierto? Mira, a ver qué pasa, qué hace el órgano de control, lo destituye, entonces ya, ahora sí ya es ministro. Y el tiempo que estuvo violando la ley y la Constitución siendo fiscal y ministro al mismo tiempo, ¿qué hay? Nada. Por eso, pues, entonces, ¿dónde está el Parlamento? La primera función del Parlamento es la de control político. Después viene legislación y representación. El primer Parlamento en León, España, se creó para fiscalizar el uso de los impuestos que recaudaba el rey. Control político, no se van a hacer proyectitos de ley.
el parlamentario más famoso, más importante, más encumbrado, más reelecto en el mundo, siempre es el parlamentario que hace control político. O sea, no se necesita poner en riesgo un mes a toda la Policía Nacional, a la seguridad del Estado, a la seguridad de la nación y a las Fuerzas Armadas con un conocimiento indebido de sus acciones presentes, pasadas y futuras en la lucha y defensa de nuestros intereses. No se necesita esperar que ningún ministro vaya al Parlamento a presentar nada. Ya puede ser convocado al Pleno a informar y ya puede ser censurado si es que la patria y la nación lo necesitan. Ahora, ¿de quién depende el presidente del Consejo de Ministros? En términos ya... El presidente del Consejo de Ministros constitucionalmente es el ministro de lo multisectorial. ¿Ya? Él no es el jefe de los ministros, pero sí es el único ministro que tiene capacidad para coordinar a otros. Tiene 3 funciones: firma con el presidente. Recordemos a Carlos Ferrero, que no quiso firmar el nombramiento de Popio Olivera como canciller y simplemente no fue canciller, ¿no? Y se acabó el tema y se quedó Ferrero, no lo despachó. O sea, firma con el presidente, que no firma nada solo. 2, lo segundo es el vocero del gobierno cuando no lo hace el presidente. O sea, cuando habla el ministro de Energía, habla el ministro de Energía. Pero cuando habla el primer ministro, habla el gobierno. Ya sea ante un inversionista, ante un micrófono. Y tercero, él tiene la facultad de coordinar. Es el único que puede levantar el teléfono y decirle a cualquier ministro: mañana a las 7 de la mañana te espero en mi despacho. Y llamar a 2, 3 para coordinar una acción. Y después informarle al presidente o actuar por encargo del presidente, ¿sí? Esa es la función del primer ministro en el Perú. Entonces, oye, el presidente decidió actuar en secreto. Entonces, el Congreso de la República, la presidenta, porque todavía no hay comisión, puede inmediatamente enviar un oficio a Palacio de Gobierno indicando que le sea remitido al Congreso con carácter de urgencia, en el término de la distancia, todos los actos que el presidente de la República ha refrendado durante estos 5 días que han despachado en su casa, nadie sabe dónde, y la lista de visitantes y personas con que se ha reunido, porque es de ley que el presidente publique esto y es de ley que el Congreso de la República exija que le sea remitida. No se puede negar. Escúcheme, y el Congreso de la República puede decidir qué actos declara nulos y qué actos valida. ¿Qué pasa si el presidente se niega y no quiere dar a conocer las reuniones que ha tenido? No, pues, ¿qué quiere que nos come el tigre? Pues no, calma. O sea, las situaciones se van resolviendo conforme se presentan, como en un partidito de fútbol, ¿no? No le va a pedir a la Padula, Guerrero y Cuevita en un Dream Team, en una selección ideal. Oye, y cuéntanos cómo van a meter ustedes 3 el siguiente gol, en la siguiente jugada, en el siguiente partido, dentro de 6 meses. En la política no es así. Lo que sí podemos decir, Napoleón tiene una frase estupenda, ¿no? Que el tipo era brillante, un estratega brillante, ¿no? Él crea un imperio, ¿no? A la mala, lamentablemente y desgraciadamente. Sin embargo, él tiene una frase muy, muy buena que está vinculada al éxito. Y no es la frase exacta, pero los requisitos para el éxito son destreza, o sea, saber hacer en lo que te metes a hacer, ¿no es cierto? Sabiduría, y la tercera es prudencia. ¿Sí? Entonces, ¿vemos a un presidente y a un consejo de ministros prudente? No. ¿Vemos sabiduría en las decisiones de construir el gabinete unilateralmente, como si se hubiera ganado con 70% de la primera vuelta? No. ¿Vemos ministros hábiles con una historia de destreza en su propio ministerio? Con la honrosa excepción del ministro de Justicia, que es un profesor de
de Derecho, ha sido decano del colegio. Él sí tiene un gran oficio, el doctor Torres. No podemos meter a todos en el mismo saco, definitivamente. Él es un maestro de la filosofía del derecho, ¿no? Espero que sea una especie de sensei para el pequeño saltamonte que está en Palacio, en términos metafóricos, cariñosos y afectuosos, por supuesto, a los que veían la serie Kung Fu. Estas tres condiciones, prudencia, sabiduría y destreza, están vinculadas al éxito. Si no hay sabiduría, si no hay destreza, si no hay prudencia, ¿qué es lo que va a suceder? Fracaso. Yo no quisiera. Entonces, este es un gabinete de riesgo para el Perú en pleno bicentenario. Entonces, el Congreso tiene que despertar. La presidenta del Congreso tiene que dejar de ir para aquí y para allá como un limpiaparabrisas con lluvia, ¿no? Ayer le hemos visto en una entrevista con, no dice que tiene oficio político. Este es el momento en el que los parlamentos cumplen roles históricos en las naciones, históricos. Entonces, a ver, un consejo de un conejo, aunque tengo las orejas un poco más cortas, el pelo blanco sí me da para conejo, lo primero es, la presidenta del Congreso tiene que remitir un oficio inmediatamente para que se envíe a Palacio de Gobierno esta solicitud de cuáles han sido los actos y las personas que se han reunido con el presidente en secreto, porque eso es un mandato de ley. Segundo, un segundo informe invitando al presidente del Consejo de Ministros al Pleno para que informe lo mismo en términos verbales y que le explique al país en el Parlamento qué hace él con el sobre de inteligencia todas las mañanas, con la información que él recibe, que está impedido de conocer como congresista de la República que sigue siendo, que le explique al Parlamento cómo la hace, cómo hace esa cuestión, y que el Parlamento tome la decisión del caso con la prudencia y la justicia y la fraternidad, no que merece el ministro, sino que merecemos los 32 millones de peruanos que dependemos de las decisiones del hoy funcionario público. Doctor Luis Solari, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Hay muchos temas para abordar, pero con seguridad que vamos a seguir. Pero hay que concentrarnos en Así lo es, principal. en lo principal. No, en este momento yo también quisiera que mejoraran las pensiones de los 19.90, pero sí, no nos iluyamos. Así es, en efecto. Mire, otra frase de Napoleón estupenda. A ver. En una batalla todo es caos, ¿no? Pero ¿quién va a vencer? Quien controla el caos del enemigo y el propio caos de su propio ejército. Entonces, queremos vencer, queremos que la democracia venza, ordenémonos. Hay una secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no puede ser que haya congresistas que estén diciendo que esperemos hasta el número 20 o 30 para actuar. Dios mío, reflexión. Así. Señor de los Milagros, múdate por favor al Parlamento, haz tu carpita ahí en el centro del hemiciclo. Gracias, amigo Hernández. Doctor Solari, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, buen día, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.